this computer. Current in progress. Bueno, voy a traer entonces, mis queridos jóvenes, la clase de hoy para que podamos verla por aquí en el tablero primero. Vamos a esbozar esta clase. Voy a ocultar aquí High Flooring Meeting Controls y la clase se llama así. Se llama ángulos congruentes, ¿sí? Como la estoy grabando y estoy mirando cuál me queda mejor grabada, pues yo pienso que voy a ponerle las ganas. Primero se llama, este es el título. Si usted puede ir copiando, copie para que no me pierda detalle de esta clase, por favor. Ángulos congruentes. La palabra congruentes, ¿qué será? ¿Quién me la puede definir? Alguien que se atreva. ¿Qué significa congruentes? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? 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 ¿O es que no me escuchan? ¿Estoy solo? No, profe. Ah, bueno. La idea clave, congruente. Como lo vamos a aplicar a los ángulos, escúcheme bien, mi querido y gran joven. Se llama medidas iguales. O sea que congruente es igualdad, en otras palabras, un sinónimo. Y para los ángulos, ángulos que tienen medidas iguales. Siempre que hable de congruencia, entonces en los ángulos piense en medidas que son iguales. ¿Estamos claros? Ángulos congruentes. Entonces escribo aquí el concepto. Dos ángulos, ¿sí? Esto que estoy escribiendo aquí, este símbolo significa ángulo. Y le pongo la S por ángulos. Dos ángulos son congruentes. Entonces, mire, congruentes es así. Así es congruentes. Pero yo voy a escribir aquí congruente, ¿no? Lo dejo en paréntesis para que usted sepa que es congruentes. Son congruentes, o sea, iguales. Vuelvo y le meto solamente, mi querido y gran joven. Son congruentes si tienen, mire lo interesante del asunto. Si tienen ¿qué? La misma medida. La misma medida. Bien, mi querido y gran joven. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a particularizar unos ángulos que se forman entre aquí dos paralelas y una transversal, una secante. Ahí está. Allí, en esa figura, con esa figura que también la vamos a hacer en GeoGebra, por eso le digo que aquí nos vamos a gastar unas 3 clases porque esto quedó, aquí le va aparte para cuando ya lleguemos a la parte final que necesito, ustedes saber qué son ángulos suplementarios, qué son ángulos complementarios, debe saber sumar ángulos, debe saber restar ángulos. Pilas con esto, debe saber identificar. Aquí lo primero que yo quiero es que usted identifique los ángulos. No me interesa nada más. Fue el error que cometí ahora con 6.1. Les puse de una vez la medida, pues yo creyendo que estos muchachos eran de la NASA, hermano, y no. Necesitamos irnos despacio con la cuestión que les quede claro el asunto. Aquí vamos a identificarlos primero, ¿sí? Y vamos a ver, a particularizar por qué son congruentes. Entonces, con esta figura, ¿cierto? Si usted nota, le hago una pregunta a mi querido amigo o amiga. Imagínese lo que tiene allí en esa figura. ¿Cuántos ángulos se formaron allí? Es la pregunta.
¿Cuántos ángulos se formaron allí? ¿Quién dijo yo? Cuéntelos. Cuéntelos. Y espero una respuesta. 8, profesor. 8. 8. ¿Seguro? ¿Me está diciendo o está asegurando? Sí, Bueno, ¿quién estoy más asegurando. está asegurando el joven? ¿Qué dice Sara Hernández de la situación del joven? Que 8, dice el hombre. Tarara. Justi Leandro Suárez Castro. Media 7, profe. 7, dice el hombre, hermano. Ya, uy, hermano, bueno, está bien la cosa, tranquilo. De eso se trata. Kevin Meneses, ¿qué dice el hombre? Julián Rebolledo también se va listando. Kevin Meneses, ¿qué dijo? ¿Cuántos ángulos vio a usted ahí? 8, profe. 8, seguro. Sí, profe. Bueno, uy, hermano Esteban es seguro y el hombre. El hombre Robert Anacona. Puro nombre de cantante. Ahora con ustedes Robert Anacona. ¿Qué dice pues Robert? 8, profe. 8, dice el hombre. Bendito sea mi Dios. Y David Cardona, Juan David Cardona por la punta derecha, ¿qué dijo? 3, ¿Ah? ¿Cómo? profesor. 3, profe. 3. Uy, es mucha violencia tan tremenda. Bueno, bueno, bueno. Y Julián Rebolledo. 8, profe. 8. Y Samuel Ortiz. Samuel Ortiz Collazos. Samuel Ortiz Collazos. 6, profe. 6, dice el hombre. Bueno, te vamos a contarlo, hermano. Voy a usar verde. ¿Quién me dijo? Espérate, me falta alguien que no le haya preguntado. Tan. Listo, bueno. Entonces vamos a contarlos. Aquí hay un ángulo. Lo voy a enumerar. El número 1. Aquí hay otro. El número 2. Aquí hay otro. El número 3. Aquí hay otro. El número 4. Aquí hay otro. El número 5. Aquí otro. El número 6. Teto Miramar. Aquí están los 7 enanos. 7. Y aquí hay 8. ¿Sí? Efectivamente, 8 ángulos. ¿Estamos claros, mis queridos jóvenes? 8 ángulos. Muy bien. Sí, profesor. Ahí está. Ahora note usted lo que le voy a decir. Me dice que esos ángulos tienen la misma medida y por eso son congruentes. ¿Sí? Pero yo le voy a dar nombre a esos ángulos porque esos ángulos tienen nombre. ¿Cierto? Aquí hay un vértice. Se llama vértice. Aquí hay otro vértice. Mire usted. En primer lugar, vamos a hablar de unos ángulos que se llaman opuestos por el vértice. ¿Por qué se llaman opuestos por el vértice? Si usted nota en la figura, ¿cierto? Que es lo que yo quiero que usted entienda. Por eso me está gustando más esta clase. ¿Sí? Los opuestos por el vértice, si me voy a este lado de acá, que lo voy a pintar de color negro, ¿cierto? Este es un ángulo. Aquí lo vemos, usted lo está observando. Y opuesto por el vértice porque la prolongación de los lados está al otro lado del vértice. Mira, aquí se prolonga y se forma este otro ángulo, como una X, ¿lo ve? Esos ángulos se llaman opuestos por el vértice. ¿Sí? Que sería entonces el ángulo 1 y el ángulo ¿qué? ¿Quién me dice? Opuestos por el vértice. ¿Quién me dijo?
el ángulo 1 y ¿qué otro ángulo? El ángulo 4. Mire que son estos opuestos por el vértice. Pero ahora más ángulos opuestos por el vértice. Menciónelos. ¿El ángulo qué? El ángulo 2 y el ángulo 3. Observe, por favor, sea observador. Mire, el ángulo 2, este es 1 y la prolongación de los lados de él forma el ángulo 3. Mírelo aquí. Pero también hay más. El ángulo 5 y el ángulo ¿quién? 8. 8. ¿Y qué otro ángulo? El ángulo 3 y ¿qué otro El ángulo ángulo? 7 y el ángulo 6. Perfecto, perfecto. Así es que ya la pillaron. Ya la pillaron. El ángulo 6 y el ángulo 7. ¿Cómo se llaman? Opuestos por el vértice. ¿Puede dar razón por qué se llaman opuestos por el vértice? Porque el vértice es ese punto rojo y los lados de uno son la prolongación del otro y quedan opuestos. El uno como mirando de frente y el otro de espalda. Esos ángulos son opuestos por el vértice y ¿son qué? Congruentes. ¿Estamos claros? ¿Qué significa congruentes? Que tienen ¿qué? ¿Quién me dijo? Son congruentes. Que tienen la misma La medida. misma La misma medida o medida. son iguales, perfecto. Yo mido el ángulo 1 y debe de medir igual que el ángulo 4. Yo mido el ángulo 2 y debe medir igual que el ángulo 3. Entonces, ¿por qué el ángulo 1? ¿Por qué es igual con el ángulo 4? Por opuestos por el vértice. Eso en demostración matemática, en demostración geométrica, le preguntan a uno el por qué. ¿Por qué son iguales o congruentes? Por ser opuestos por el vértice. No se le olvide, mi querido y amigo y amiga, ¿cierto? Joven, ¿sí? Futuro adulto. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Estamos claros? No, Bueno, señor. Sí, bueno. señor. Eso, me gusta esa parte. Ahora, ¿qué voy a escribir? Otros ángulos que forman. Los siguientes ángulos que voy a mencionar se llaman los ángulos alternos internos. Alternos internos. La palabra alternos, mire que todo tiene parte del español. Interesante para poder explicar esto. Los ángulos alternos internos. ¿Por qué se llaman alternos? Porque están uno en un lado, tenemos la transversal, esta transversal, ¿cierto? Ahí está, vea, la estoy señalando. Y un ángulo está a un lado y el otro está al otro lado. Son alternos, están alternados. Y son internos, ¿por qué? Porque se forman dentro de las paralelas. Aquí vea, estos que están aquí, estos angulitos, ¿sí? Están dentro de las paralelas, se llaman alternos internos. Entonces, ¿cuáles serían los alternos internos? Entonces podemos escribirlo aquí. El ángulo 3 y ¿qué otro ángulo? El ángulo 6. El ángulo 4 y el ángulo 5. Estamos clarillos allí. Son alternos internos. ¿Y son qué? Congruentes. Es decir, que tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Ojo con eso, mi muchacho. Métaselo allí en la mente. ¿Sí? Por eso llaman alternos internos. Listo, salimos de esos ángulos. ¿Sí? Si quiere usted vaya copiándolo allí, ahí está el tablero. Yo creo que esta clase es la que voy a dejar grabada, porque está quedando como mejor explicada. Listo. Ahora voy a borrar acá, ¿cierto? Opuestos por el vértice, lo voy a borrar. Voy a borrar todos estos angulitos y voy a escribir otros ángulos que se forman allí. Se llaman alternos externos. Los ángulos alternos externos. Mira, ve qué bonito esto, hombre.
Todo está bonito, hombre. Una cosa tremenda, matemático, una cosa tremenda, hombre. Yo me digo estos matemáticos muy tenaces, hermano. Todo lo que enseñan, todo lo que aprendieron para nosotros poder saber, vean. Y todo eso tiene aplicación. Sí, si la gente no sabe de ángulo, hermano, por allá alguien que va a hacer una reja y no sabe que no, que es que la reja necesito que quede así, le mete otro ángulo a eso, hermano. La inclinación, que estamos hablando de la inclinación, el ángulo, pues va a quedar eso feo, ¿cierto? Entonces mire que tiene su qué, tiene su aplicación en la vida real. Muy bien. Alternos externos son los ángulos que están por fuera de las paralelas, como son estos dos de acá y estos dos de acá. ¿Sí? Están por fuera de las paralelas, pero alternos porque el uno está aquí y el otro está acá, mírenlo, vean. Y externos, ya les dije, externos porque están por fuera de las paralelas. ¿Cuáles serán? Cántelos por favor. ¿El ángulo qué? El ángulo 1. El ángulo 1 y el ángulo 2. No, 1 señor. y 7 y 8, profesor. No, señor. Primero vamos en par. Recuerde que Profe, el estamos trabajando. ángulo 1 y el Sí. ángulo 2. No, señor. No, señor. Alterno externo. Alternos. Y el ángulo 8, señores, se le olvidó. Recuerde que el uno está a un lado y el otro al otro. Y externo porque están por fuera de las paralelas. ¿Qué otro? Lo estamos tomando en par, ¿no? En par. El ángulo El ángulo 2. 7 y el ángulo 2. Exactamente. Esos son los ángulos alternos externos. Clarito allí. ¿Alguna pregunta hasta allí, mi querido joven? Todo está quedando claro hasta allí. Bueno, ángulo alterno externo. Listo. Voy a hablar de otros ángulos. Mira, los ángulos correspondientes. ¡Ah, qué belleza, man! Los ángulos correspondientes. ¿Sí? Y esos ángulos alternos externos son congruentes. Ah, que es que el ángulo 1 con el ángulo 8 son congruentes. ¿Por qué? Por alternos externos. Ojo, le van a preguntar por qué. Por alternos externos. Y los ángulos, y si quiere midámoslo. Ah, sí, ahí está. Eso es lo que vamos a hacer luego en GeoGebra. O luego en GeoEnso, que usted coja el transportador y lo mida. Por eso la próxima clase, pues, vamos a construirlo. Bueno, correspondientes. Entonces vamos a tomar los correspondientes. Se los voy a mencionar. El ángulo, por este lado. Ahí, cuando ya lo estábamos haciendo en GeoGebra, vamos a hablar correspondientes 1, correspondientes 2, correspondiente 3 y correspondiente 4. O sea que hay 4 pares de ángulos que son correspondientes. 4 pares de ángulos que son alternos internos. ¿Sí? Y así los vamos a tomar por pares. Correspondientes, el ángulo 1 con el ángulo 5. Esos ángulos a usted al medirlo son congruentes, o sea, son igual medida, el ángulo 1 y el ángulo 5, por este lado, ¿no? El ángulo 3, ¿y qué ángulo? Y el ángulo 7. Muy bien. Por el otro lado, el ángulo 2 y el ángulo 6. Y el ángulo 6. El ángulo 4 y el ángulo Y el ángulo 8. correspondientes. Entonces, mira, acabamos de identificar los opuestos por el vértice, los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos y los ángulos correspondientes. ¿Y hay más ángulos? Sí, señor, hay más ángulos, pero los vamos a dar para la próxima clase. ¿Sí? Para que sigamos, porque es que me metí con 6.1 y 6.1 no me gustó la clase que les di. Esta clase quedó mejor explicada. Entonces ahora yo puedo dar unas preguntitas aquí. Vení yo la hora aquí que me toca ahora con 9:20. Bueno, todavía tengo un tiempito. Entonces mira lo que voy a hacer ahora en este momento. Bueno, mis queridos y jóvenes amigos y amigas, ¿sí? Voy a ahorrar acá. Y fíjate que con eso puedes hacer una operación. Pero claro que aquí ¿qué nos falta ver? Mire, ojo que geometría se va a ir complicando un poquito más. Nos falta ver
Ya vimos los ángulos llanos, ¿no? Los ángulos agudos, pero el ángulo llano que entra acá. ¿Qué más vimos? También tener el concepto de ángulo recto que nos va a servir acá también. Luego vamos a ver qué son ángulos complementarios, qué son ángulos suplementarios. Vamos a sumar y a restar ángulos. Sumar y restar. Se pueden las 4 operaciones, pero yo voy a enseñar a sumar y restar ángulos. ¿Sí? Y ¿qué nos quedaría? ¿No? Luego ya con eso estamos listos y luego ya les pongo un problema final. ¿Sí? Miren lo increíble. Y cuando damos matemáticas que vamos a meternos a la parte de ecuaciones, también aquí ya les meto incógnitas. Una cosa bonita. Todo depende de usted y su aprendizaje y lo que usted desee. Hasta allí estamos claros, mis queridos jóvenes. Entonces ahora mira brevemente lo que voy a hacer. Voy a borrar acá. Pilas. Yo le puse a eso el orden de los ángulos, pero yo le puedo cambiar el orden. No importa, usted ya tienes que saber identificarlos. Vuelvo y hago la misma operación que hice. ¡Tum! Vamos a ponerle aquí, bueno, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Bien. Aquí me falta un... Ah, no. ¿Cuál es el ángulo 4? Mire, identifíquelo, el ángulo 4. ¿Cuál es el compañero opuesto por el vértice del ángulo 4? ¿Quién dijo yo? El 1, profe. El 1. Correcto. El compañero opuesto por el vértice es el ángulo 1. Muy bien. ¿Cuál es el compañero del ángulo 6 que es correspondiente con él? El 8, profe. Correspondiente. ¿Quién dijo yo? Profe, el 5. Hoy están adivinando. ¿Cuál es el compañero correspondiente del ángulo 6? Correspondiente. Se le olvidó. El 3, profe. El 2. El 4, profe. El 2. Correspondiente. ¿Cuál es el compañero alterno interno del ángulo 3? El 5. El 7, profe. Oh, alterno interno. Alterno interno compañero del ángulo 3. El 5. El 6 se le olvidó, mira, ve. Van por dentro de las paralelas, ve. El 6. ¿Cuál es el compañero alterno externo del ángulo 8? El 5, profe. Oh, eso no puesto por el vértice. Profe, el 1. Que sean alterno externo con el ángulo 8. ¿Quién dijo yo? El El ángulo 1 se le olvidó. ¿Sí ven? ¿Cuál es el ángulo alterno, perdón, correspondiente del ángulo 8? Correspondiente del ángulo 8. 7. El 6, profe. No, señor. El 5. Correspondiente. El 4. El 4, mira, ve. Este y este. Mira que estos son correspondientes, ve. Tienen que repasar eso, mis jóvenes. ¿Listo? Para no correr, para que sepan luego cómo es que vamos a ir, porque esto se va a ir complicando lo más de sabroso, rico, sabroso, pero qué bueno aprender esto, ¿sí? El ángulo 8 y el ángulo 4 correspondientes. Bueno, pregunta hasta allí, ¿cómo les pareció la clase?
Bien, profesor. Bien, Bien, profe. Bueno. Un poquito Ah, confusa. les toca volver otra vez a Un repasar. poquito Por eso, confusa, profesor. claro, por eso es bueno que vean, hermano, por eso es bueno que escribieron, tal, que lo miren. Esto es de observación, de práctica. Es obvio. Claro, al principio uno se confunde y tienen toda la razón. A mí me pasaba lo mismo. Pero luego uno le va cogiendo la lógica a esto, lo más de interesante y ya es uno juega con eso. Al principio, obviamente, se siente uno como ustedes se sienten y válido que me lo digan. Pero no se van a quedar ahí. Es que no, mano, yo no entiendo, mano, y me confundo. No se puede quedar ahí, mi joven. ¿Sí? Porque es que si fuera una cosa de ultratumba, una cosa que uno no pudiera aprender, pues yo diría, no, mano, por ahí te los pelados, pues, ¿para qué les meto esto si estos pelados no pueden con eso, mano? Resulta que usted sí puede. Pero aquí es lo que hay que volver a hacer, repasar. ¿Listo? Este es el video que yo voy a dejar para que vuelvan y lo vean. Mis palabras, todo lo que yo digo, está ahí consignado. Mis queridos jóvenes, por hoy dejamos allí y ese va a ser el validación, ¿sí? De identificar, aquí estamos identificando, ¿cierto? Opuestos por el vértice, correspondientes, alternos externos, alternos internos. No olvide, alternos externos, los ángulos que están por fuera, las paralelas, que es esta paralela y esta por fuera están estos, vea, no se lo olvide, estos de acá. Alternos internos están por dentro de las paralelas, el 3 y el 6, el 5 y 4. Alternos, porque el uno está a un lado y el otro al otro lado, pero tiene que saber qué le estoy preguntando. Correspondiente el 2 y el 6, el 4 y el 8, ¿sí? Como que salta, primero el 2 y ran salta al 6, primero el 4 y ran al 8, o viceversa, del 8 al 4, del 6 al 2, ¿sí? Eso es lo que hay que mirar acá. Luego lo vamos a hacer, lo vamos a construir en GeoGebra, mira. Esto tiene trabajito, ¿sí? Tiene trabajito. Y eso que falta pues la suma, la resta, que son ángulos suplementarios, ángulos complementarios. Aquí hay otros ángulos. Por ejemplo, aquí hay un ángulo llano, pero eso lo vamos a dar para la próxima. Porque cuando ya usted me vaya a hacer problemitas de esto, pues entonces saber qué es un ángulo llano. Ay, que tiene la forma de un ángulo recto, vale 90 grados. Entonces, ya. Sí, todo eso es lo de observación en geometría. Ok, mis queridos jóvenes, ha sido realmente chévere estar con ustedes. Gracias. Préstele atención a la clase, por favor. Que pasen buen día. Voy a dejar de compartir. Buen día para todos. Muchas gracias. Chao, profe. Que les vaya bien. Chao, profesor. profe, cuídese. Ustedes también, por favor.